La violación de las leyes no es la norma, es la excepción. Lo que ocurre es que cuando alguna norma ya no se observa y comienza a ser la conducta generalizada, entonces se ha perdido ya, digamos, la capacidad para imponerla, y en ese sentido es cuando ya tiene uno que analizar la forma como se va a lograr que la gente por sí misma vuelva al cauce del cumplimiento de la norma. El tema de la seguridad pública, el tema de la seguridad ciudadana es un asunto que nos compete a todos los mexicanos y es un tema en el cual los organismos públicos de protección y defensa de derechos humanos tienen atribuciones específicas. Recibimos entre 500 y 600 quejas cada mes y alrededor del 30% es contra el Ministerio Público por dilación o irregularidades en la integración de las averiguaciones previas. Es decir, las personas que son víctimas de un delito van y se quejan con el Ministerio Público, es decir, formulan su denuncia, llevan sus pruebas, llevan sus testigos, pero la averiguación previa tarda mucho en integrarse, a veces nunca se integra. La inseguridad no solamente es una sensación subjetiva que tenemos la mayoría de los habitantes del Valle de México, sino que hay elementos objetivos de esta inseguridad, porque la policía preventiva, pues independientemente de que esté en un proceso de mejoramiento, realmente no es suficientemente eficaz. En la policía judicial hay algunos elementos en complicidad con el crimen organizado. Bueno, pues creo que cada día crece más y más la inseguridad aquí en México. Te ponen la pistola y ya, ¿qué haces? Nada. TV Azteca presenta Hablemos Claro, un foro plural y objetivo de análisis y reflexión, en donde la polémica marca un nuevo estilo en la entrevista. En esta ocasión, hablaremos muy claro sobre el tema del momento. ¿Triunfará la delincuencia sobre la democracia? Queda con ustedes la periodista Lolita de la Vega. Señoras y señores, muy buenas noches. Es para mí un placer darles la más cordial de las bienvenidas a su programa Hablemos Claro a través de Azteca 7. En las semanas anteriores nos hacíamos preguntas muy concretas acerca de la inseguridad en que vivimos, de la descomposición social que se percibe en todos los niveles y la forma en que el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, han convertido nuestra vida en un continuo sobresalto. Y vemos, no con poca preocupación, que en estos tiempos de cambio para México, la inseguridad puede ganarle la carrera a la democracia. Ustedes mismos han escuchado llamadas del teleauditorio pidiendo que el ejército patrulle las calles, que exista mano dura y hasta que se le supriman todo tipo de derechos a la delincuencia. ¿Esto anuncia la necesidad de un esquema autoritario? ¿Podrá la política de alternancia enfrentar los retos de la delincuencia? Para responder a estas preguntas y muchas otras más, hemos invitado, para hablar claro, a representantes del Poder Legislativo, precisamente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. Ellos nos representan a nosotros. Y yo quiero darle la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Batres, diputada del PRD, por acompañarnos esta noche. Qué bueno que nos acompañes. Gracias. Mucho gusto. Quiero darle también la más cordial de las bienvenidas al licenciado José Espina, diputado del PAN. Gracias por estar Lolita, aquí. Gracias a ti. Muchísimas gracias, de veras. Buenas noches al auditorio. Y bueno, ustedes son evidentemente el mejor ejemplo de la pluralidad que hoy se vive en este país. Los dos conviven con la misma comisión que se dedica a estudiar el problema que parece rebasarnos. Por eso yo les preguntaría, ¿cómo perciben el problema de la inseguridad que se vive en este país? Diputada Batres. Pues efectivamente es un problema gravísimo. En la Cámara de Diputados no existía la Comisión de Seguridad Pública. La hemos creado en esta legislatura justamente porque ha sido un problema creciente en todo el país y particularmente en las grandes urbes de nuestro país, de nuestra república. Tenemos esta comisión, hemos trabajado muchísimo, ya tendremos ahorita un poco más de tiempo para detallar qué es lo que el Poder Legislativo ha hecho en conjunto, como grupos parlamentarios también, y en la propia Comisión de Seguridad Pública, en la Comisión de Justicia,
que, te repito, Lolita, hemos hecho un esfuerzo muy fuerte por afrontar el problema de la grave inseguridad pública en todo el país. La verdad es que todos los ciudadanos nos preguntamos qué podemos hacer nosotros, porque evidentemente es parte de la gran responsabilidad de las autoridades a nivel municipal, estatal, federal. Y bueno, aquí están ustedes nos representan, ustedes están en la Cámara gracias a nuestro voto. Yo quisiera preguntarte, Pepe, concretamente, ¿tú qué estás haciendo para defender precisamente los derechos de la seguridad a la que todos exigimos, todos los mexicanos estamos exigiendo permanentemente y vemos que no hay una respuesta satisfactoria? Bueno, desde que estuve el trienio pasado en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, trabajé en la directiva de dicha comisión y junto con compañeros de los otros partidos y compañeros de Acción Nacional, del que formo parte, realizamos una serie de acciones para establecer y complementar algunos de los programas de trabajo tanto de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal como de la propia Procuraduría General de Justicia, puesto que no teníamos en la Asamblea, ni aún tiene la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, facultades para hacer las leyes en materia de seguridad pública. Caray. Nos abocamos al trabajo de supervisión del trabajo de estas corporaciones policiales y a presentar propuestas de adecuación al desempeño. Ahora en la Cámara de Diputados, como secretario de la Comisión de Seguridad Pública de creación en esta legislatura, hemos realizado diversas acciones de orden legislativo y en lo personal, el año pasado presenté una iniciativa de reformas al artículo 20 de la Constitución Política de la República para ampliar, precisar y profundizar los derechos de las víctimas del delito. En los últimos años, producto de los excesos que la Policía Judicial, particularmente, tanto estatales como federal, habían tenido con los delincuentes al momento de detenerlos, el famoso tehuacanazo y el chile piquín para hacerlos confesar y los demás abusos, se dio un acento en la protección de los delincuentes. Así es. Pero se olvidaron de las víctimas. Claro. Y entonces el objetivo fundamental fue ampliar el texto constitucional, ampliar fundamentalmente los derechos de las víctimas para que éstas tengan mayores elementos jurídicos que les permita defenderse, por una parte, y aportar y participar en el proceso judicial, aportar pruebas y diversos elementos que ayuden a la autoridad correspondiente a poder detener, no solamente detener al delincuente, sino después comprobar la culpabilidad del mismo y, otro aspecto importante, resarcir los daños, cuando esto es posible, por supuesto. Esto que estás comentando realmente me preocupó muchísimo y me preocupa porque yo vivo aquí en el Distrito Federal, es decir, la Asamblea de Representantes, digamos, la Cámara Local de la ciudad más grande del mundo, ¿no tiene facultades para decidir sobre su propia seguridad? En cuanto a la elaboración de las leyes en la materia, no. ¡Qué barbaridad! La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal ha sido una facultad del Congreso de la Unión. Y tanto el PRD como el PAN hemos propuesto que esta debe ser una facultad propia de la Asamblea, hoy Asamblea Legislativa del DF. Absolutamente, claro. Porque corresponde a su órgano legislativo local el elaborar la legislación necesaria en el principal problema que vivimos los capitalinos. Sí, porque, por ejemplo, un diputado, qué sé yo, de Sinaloa, de Chihuahua, de Tabasco, de Chiapas, evidentemente no vive en la inseguridad en el Distrito Federal como la sufrimos los que estamos aquí, ¿no? ¿No es así? Así es, Lolita. ¿Y qué hacer al respecto? Mire, yo quisiera comentar una cuestión que a mí me preocupa mucho. En realidad, es altísima la delincuencia en el Distrito Federal, pero no solamente en el Distrito Federal. Inclusive, ahora viendo algunos datos, nos estamos dando cuenta que el Distrito Federal es el 7º lugar en delincuencia en todo el país. Tenemos... ¿Quién tiene el poco honroso primer lugar? El primer lugar lo tiene Tijuana,
en Baja California. El segundo lugar lo tiene Guadalajara, en Jalisco. El tercer lugar, Ciudad Juárez, en Chihuahua. El cuarto, Culiacán, Sinaloa. El quinto, Toluca, en el Estado de México. El sexto, Cuernavaca, en Morelos. Y el séptimo lugar lo tiene el Distrito Federal. Esta es una cifra, obviamente, de delitos per cápita. Hablamos de la cantidad de delitos que se cometen en función de la población que existe. Entonces, en el Distrito Federal está concentrada la delincuencia, pero no nada más, y por eso es muy importante para nosotros mirar el problema de la inseguridad pública como un problema nacional, no nada más un problema local. Nosotros vemos muchas veces que obviamente pues, los medios de comunicación que están asentados en el Distrito Federal ponen énfasis en el Distrito Federal, pero no se conoce el tipo de delincuencia que se está cometiendo en todas estas ciudades, fundamentalmente la franja fronteriza, que esa es la que vemos al observar Tijuana, Ciudad Juárez. ¿Cómo no? Con Sinaloa. La cantidad de mujeres que han asesinado allá en mi tierra, por supuesto. Es un caso dramático. Claro. Entonces, queremos ver el problema en toda su amplitud y por eso necesitamos mirar cuáles son los factores fundamentalmente institucionales, pero también de ejecución, de procuración de justicia, de impartición de justicia, prácticos, que son los que están impidiendo que no se pare en todo el país ya el problema de la delincuencia. Nosotros hemos observado esto y justamente, como comentaba José Espina, tenemos pues ya varios paquetes legislativos, aparte de esta reforma que fue muy acertada al artículo 20 constitucional para proteger los derechos de las víctimas. Hemos también aprobado otros paquetes legislativos, incluso por consenso, como son la penalización mayor a delitos de cuello blanco, delitos fiscales que no estaban contemplados en varias legislaciones, en las federales fundamentalmente, como falsificación de documentos bancarios u otro tipo de delitos. También la corrupción de menores, que es un problema nacional y que fundamentalmente entra por la frontera norte del país, también lo hemos atendido. Hicimos una reforma amplísima al Código Penal en la parte que a nosotros nos atañe, que es la federal, pero también hicimos reformas constitucionales, además de esta, al artículo 20. Hicimos reformas al artículo 16, al artículo 19, al artículo 21, respecto de lo que ahora llamamos cuerpo del delito. Esta es una cuestión que puede sonar muy técnica, pero en realidad nosotros hicimos un análisis muy grande respecto de la reforma que en 1993-94 se hizo entre Carlos Salinas con Gómez Montt, que entonces era diputado federal. Promovieron una reforma en la que quitaron de nuestra Constitución la búsqueda, el objeto de la penal, que era el cuerpo del delito, y lo sustituyeron por los elementos del tipo penal. Esto impedía que el Ministerio Público integrara las averiguaciones previas con requisitos mínimos. Se le pedían al Ministerio Público una cantidad de requisitos gigantes, 15 requisitos para que pudiera consignar a un delincuente y así pasar al juez. Bueno, esto lo eliminamos, regresamos a nuestra tradición penalista mexicana con esto del cuerpo del delito. Ahora son mínimos los requisitos que tiene que cubrir el Ministerio Público y tiene fundamentalmente el requisito mayor, pues es que se presuma la culpabilidad del delincuente, de lo que llamamos ahora que indiciado. estás mencionando esto, fíjate que quiero compartir con ustedes, no sé si vieron, Hablemos Claro la semana pasada, precisamente uno de nuestros camarógrafos de TV Azteca fue golpeado delante de patrulleros, delante de policías, tuvo que ser hospitalizado. Evidentemente no podía ir a levantar un acta, lo pescaron en fragancia y resulta que como no levantó un acta porque esta persona estaba en el hospital, pues dejaron libre a la persona que lo había agredido. Es decir, estamos mal en nuestras leyes, los ministerios públicos no están actuando como debe de ser. ¿Qué está faltando para que se haga justicia? Mira, es una cuestión dramática. Yo te comento estas cuestiones que son de tipo institucional. Y conste, lo acabamos de vivir la semana pasada. Todo esto que mencionaba es un problema fundamentalmente legislativo, pero la otra parte es la parte más grande que no impide el cumplimiento pues de la propia seguridad pública, de los órganos del Estado para que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Y esa parte tiene que ver con dos aspectos que hemos padecido durante muchísimos años, que son el de la impunidad
y el de la corrupción. Ahora se ha facultado a la propia Policía Judicial y a las propias policías preventivas para que en flagrancia, y ahora se amplió el término de la flagrancia que era anteriormente de 24 horas, ahora se amplió a 48 horas, para que en flagrancia puedan llevar a una persona como detenida. Y mientras tanto se levanta la averiguación previa y se consigna ante el juez, pero puede detenerla un policía preventivo con el puro hecho de que haya un testigo que le constate que se cometió un ilícito. Bueno, si no se está haciendo, aparte de que ya, bueno, se le facultó, ya estaba facultado, pero se le facultó con un término más amplio, si no lo está haciendo, pues hay un problema ya que es muchísimo más grande, que es el de la corrupción y que es el de la impunidad, y que pues ahí tenemos fundamentalmente, más que hacer reformas legales, vigilarlos y vigilar también pues que se remita a las personas que están dentro del servicio público, a los servidores públicos, a los funcionarios que no están cumpliendo, también se les remita ante la autoridad para que se les juzgue por incumplimiento, por corrupción o por simple y sencillamente pues mal funcionamiento de su cargo, el cargo que nosotros le hemos confiado. Y bueno, vamos a ir una pausa, es muy breve, y a mi regreso esperaré una respuesta muy concreta a esta pregunta. ¿Las leyes en nuestro país son demasiado flojas o quien debe de hacer cumplir la ley no la cumple? Ya volvemos. Licenciado José Espina nació en la Ciudad de México el 8 de mayo de 1965. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, diplomado en Seguridad Pública en la Ibero y diplomado en Estudios Parlamentarios en la UNAM. Dentro de su desempeño partidista, es miembro activo del PAN desde 1983. Participó en la campaña presidencial del ingeniero Manuel J. Cloutier. Fue secretario nacional de Acción Juvenil. Ha sido y es miembro del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional de su partido. Presidente del Comité Directivo en el 7º Distrito del Distrito Federal. Coordinador de la campaña presidencial del licenciado Diego Fernández de Ceballos. Miembro del Comité Directivo Regional y del Consejo Regional del Distrito Federal. Ha desempeñado los siguientes cargos de elección popular: vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública 94-97, miembro de la Tercera Asamblea de Representantes del Distrito Federal, primera legislatura, diputado federal por el Distrito Electoral 15 de la Ciudad de México. Es secretario de la Comisión de Seguridad Pública y miembro de las Comisiones de Defensa Nacional, Marina y Distrito Federal, de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, y miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde preside la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Lenia Batres nació el 6 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la UNAM. Tiene diplomados en Ciencia Política y Derecho por la UAM, la UNAM, la Ibero, la Escuela Julio Antonio Mella de Cuba y la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido miembro de organizaciones sociales como la Asociación Nacional de Jóvenes, la Unión General Obrero Campesina de México, la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores y el Consejo Estudiantil Universitario. Es integrante del PRD desde su fundación. Actualmente forma parte del Consejo Delegacional del PRD en Benito Juárez, del Consejo Estatal en el Distrito Federal y del Consejo Nacional del propio partido. Ha sido diputada federal en la 57 legislatura por la 4ª circunscripción. Es integrante de la mesa directiva del Grupo Parlamentario del PRD e integrante de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública, Distrito Federal, Estudios Legislativos y Asuntos de la Juventud de la Cámara de Diputados. En breve regresamos a Hablemos Claro con la periodista Lolita de la Vega y sus invitados especiales de esta noche, abordando el tema del momento. ¿Triunfará la delincuencia sobre la democracia? Ya volvemos. Y recuerde, Hablemos Claro. Hay imágenes que seducen miradas delirantes, se convierten en irresistibles, dominantes. Sal del departamento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te observa. Te invitamos a ver a través de los ojos del asesino. The Eyes of a Killer. Viernes 10:30 de la noche, Azteca 7. ¡Compruébelo! Los auténticos abonos chiquitos están en el extra. ¡Haga cuenta! Colchones Mimo, individual y matrimonial. Desde 449 pesos al chas chas. Además, 6 meses sin intereses en muchísimos artículos.
Electra, su tienda de confianza. Despidamos al milenio, ambiente familiar. La Expo Juárez 99, como siempre es el lugar. Compartamos diversiones, alegría, cultura y música. Muchas nuevas atracciones en tu espacio y tu lugar. Feria Juárez te espera ya. Esta es una aportación de la Secretaría de Turismo. México en el mundo avanza. Antes, solo exportábamos materias primas. Hoy, somos uno de los principales exportadores de manufacturas del mundo. 9 de cada 10 pesos que México exporta son productos terminados. Esto es posible porque los productos mexicanos son de calidad. Por eso, el número de empleos en la industria manufacturera es 11% mayor al de hace 3 años. México unido avanza. Sí, yo sé, pero aunque me guste el reventón, yo pienso que la familia es lo más importante para un futuro sólido. Ya ves cómo es hoy, ¿no? Que hay muchos chavos que ya no les interesan esos rollos, pero para mí es básico tener a la familia. Oye, nunca me imaginé. Qué padre que pienses así. ¿Y te siguen gustando las carreras? Me encantan. Seguro ves el 7. ¿Tú también lo ves? Ay, sí, es buenísimo. La tarde. De la programación del mundo. Siente lo tuyo. Siente Azteca 7. En Hablemos Claro, su opinión es muy importante para nosotros. Le invitamos a participar llamando al teléfono 51 66 23 23 con 8 líneas. Llame, participe y denuncie. Y recuerde, Hablemos Claro. En nuestro país, del total de delitos que se denuncian, solo son procesados el 13%, de los cuales solo se resuelve el 4%. ¿Qué nos está pasando? Nos estamos acostumbrando a vivir en la impunidad. Acudimos con quienes se dedican a impartir justicia en este país para que nos dijeran si hay huecos legales que permiten la impunidad. Veamos qué es lo que nos dijeron. Vamos a hablar en términos muy generales. Si hablamos de cuestiones penales, aquellos que son los 10 mandamientos, que mucha gente lo conoce por ser católica, se convierte también en delitos, y los delitos todo el mundo sabe que son punibles. O sea que las leyes sí existen. No es cosa de hacer muchas nuevas leyes, sino es cosa de aplicar las leyes. El Ministerio Público representa el cuello de botella para lograr que un mayor número de delitos sean sancionados. En esta institución existen vicios como la deficiente integración de las averiguaciones previas y la enorme dependencia que tiene con el Poder Ejecutivo. Bueno, las leyes que se encargan de sancionar los delitos que se cometen, como es el caso del Código Penal, tanto federal o común para los estados, contienen las sanciones adecuadas. Sin embargo, los códigos adjetivos, que son las accesorias y regulan el procedimiento, creo que no existe en las mismas un equilibrio procesal adecuado, tanto para la parte ofendida o, en su caso, los presuntos responsables, para que, sin violar ninguna de las garantías individuales, en ambos casos, tanto de presuntos responsables como ofendidos, se equilibre esa ley y, por consecuencia, los procesos sean más expeditos en beneficio de la sociedad. Las deficiencias en la impartición de justicia son significativas si consideramos que en el Distrito Federal, en 1950 se esperaba que cada agente del Ministerio Público resolviera 63 delitos por año. La carga de trabajo aumentó a 130 delitos anuales en 1980 y para 1995 cada agente del Ministerio Público tuvo que enfrentar la investigación de 219 delitos. Las leyes surgen y las hace gente que vive en esta realidad. La demanda que se hace del endurecimiento de las leyes o el endurecimiento de las penas, por ejemplo, ahí se me hace que es un rasgo de ingenuidad para los que no saben de cuestiones jurídicas o un rasgo de perversidad para los que saben, ¿sí? Porque creer que con la ley ya todo se va a componer, pues a mí se me hace una necedad, una verdadera tontería. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es como decir, como querer desaparecer las causas del delito porque existe la pena de muerte para los homicidas, por ejemplo. Es relevante el hecho de que en el Distrito Federal, 227 jueces atienden los conflictos generados en un espacio donde conviven más de 16 millones de personas.
Señores, ¿las leyes son demasiado flojas o quien debe de hacerlas valer no cumple como debe de ser? Creo que en México el problema en materia de seguridad y justicia no es de leyes. El problema es de la necesidad de que las instituciones y las autoridades responsables hagan cumplir las leyes y las apliquen a cabalidad. Creo que ese ha sido el meollo del problema en nuestro país. En los últimos años, tanto en la legislatura federal anterior como en la presente, se han realizado reformas legales importantes, ya tanto Lenia como su servidor mencionamos algunas, y con ellas se han brindado mayores y mejores elementos jurídicos para que policías preventivas, policías judiciales, ministerios públicos cumplan con su función. Creo que ahí está el grave problema. Dato concreto. En 1997-98 se denunciaron en nuestro país 1.490.000 delitos, pero solo el 4% de esos delitos denunciados concluyeron con la detención y reclusión de los responsables, de los delincuentes. Bueno, esta cifra es un escándalo verdaderamente, porque además si nos ponemos a analizar, conste, yo creo que no es correcto tampoco satanizar a ningún partido político y quiero explicarme más concretamente. En el caso de Ciudad Juárez, en el caso de Tijuana, los presidentes municipales son de Acción Nacional. En el Distrito Federal, el jefe de gobierno es del PRD. A nivel federal está el PRI. Y estos casos de delincuencia y esta inseguridad la vivimos en todas partes. Entonces, ¿qué está fallando, diputada? ¿Los partidos? ¿La impartición de la justicia? ¿Quienes tienen en sus manos la responsabilidad? ¿A quién le echamos la culpa? Yo creo que lo que ha fallado en todo el país y durante varios años, y se está haciendo cada vez más crítica esta situación, pues es la corrupción. Hay un problema de corrupción impresionante, enquistado, muy enquistado en las instituciones del Estado. A diario sabemos de casos en los que las policías judiciales o los encargados de las policías judiciales pues son los propios responsables de la comisión de los delitos, y el caso más escandaloso fue el de Morelos, donde no solamente fue el procurador, sino también el jefe de la Seguridad Pública del Estado, a los que terminaron siendo los organizadores de los secuestros, de la gran ola de secuestros que vivió el estado de Morelos. Tenemos el caso que también es muy escandaloso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, que pues actualmente está prófugo después de que se le hizo una investigación por parte de la PGR. De acuerdo con la PGR, es responsable de narcotráfico. Ya tenían datos, no sabemos por qué lo dejaron escapar, se esperaron a que terminara su periodo para entonces hacer la investigación, y en lo que la hacían, pues el hombre se fue del país. ¿Por qué no promovieron el juicio político a que tenía derecho la propia Procuraduría General de la República? No lo sabemos. Tenemos casos muy escandalosos en estos aspectos. El problema de la delincuencia ha sido durante muchos años un problema coludido, un problema de alguna forma pues también impulsado desde dentro de las instituciones, al menos protegido. Estamos rompiendo con esa inercia, y yo creo que la alternancia en el poder, viendo el tema si está ganando a la propia democracia, yo creo que la alternancia en el poder puede ser muy sana para que se rompa con esta inercia. De hecho, el Distrito Federal, aunque estamos todavía muy atrasados en el problema de resolver la delincuencia, al menos sí se está rompiendo la inercia que se tenía de la colusión de los propios agentes del Ministerio Público, los propios jueces con los delincuentes. Y un dato muy preciso puede señalarnos que así es, y es que de 1997 a 98 se consignaron a 61 servidores públicos en el Distrito Federal, 61 servidores públicos por incumplimiento de sus funciones o por colusión con los propios delincuentes. En 1998 a 99, en el último año, se han consignado a 1.200 servidores públicos coludidos o delincuentes, porque pues, esto también es un delito. 1.200, la diferencia es grandísima de 61 a 1.200.
Creo que sí se puede romper con esta inercia. El PRD está haciendo todo lo posible. En el caso del Distrito Federal se necesita muchísimo más, se necesita que la gente asuma como una labor suya por lo menos ir a levantar las actas respecto de todos estos servidores públicos que tienen esa colusión con la delincuencia. Todos los servidores públicos metidos en el propio Ministerio Público, en la Procuraduría Capitalina, en los juzgados, pues se necesita que se levanten las denuncias para poder procesarlos conforme a derecho. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es cuando se trata de alguna familia, de alguna persona que ha sido agredida, qué sé yo, por algún policía, por alguna gente que tiene cierto nivel de poder. Temen a las represalias. Esto es una constante que escuchamos en las llamadas telefónicas. ¿Qué va a pasar si yo voy y denuncio a un policía judicial? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Porque este policía judicial tiene amigos, tiene compañeros, tiene inclusive hasta cómplices. Entonces, muchas veces la ciudadanía no denuncia este tipo de abusos porque tiene temor, y además es un temor muy válido finalmente, ¿no? Y no solamente este tipo de abusos de la autoridad, sino en general tenemos un grave problema en nuestro país de que no se ha generado, llamémosle, una cultura de la denuncia. Así es. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo y por desconfianza en la autoridad. Además. Porque es tal el procedimiento tan lento que tiene que padecer, porque eso es, padecer el ciudadano para que lo atiendan. Y la forma en que lo atienden y después, pues a ver si se resuelve el caso. Entonces, aquí tenemos, junto con la corrupción, que lleva al grave problema de la impunidad, que es lo que ha permitido que crezca la delincuencia en nuestro país, simultáneamente tenemos el problema de la desconfianza ciudadana en las autoridades, por esa corrupción que impera en su interior y también porque ha sido desgraciadamente evidente la falta de profesionalismo y de eficacia de las corporaciones policiales, de las instituciones de procuración de justicia en brindar resultados concretos a la ciudadanía, en resolverle a ese ciudadano su caso, esa denuncia que presentó y que termine, si se presentan las pruebas y se cumple con todo el proceso, con la detención del responsable y el castigo que corresponda conforme a la ley. Toda esta situación ha generado esta grave desconfianza ciudadana que hace que no se pueda avanzar a una solución integral del problema de la seguridad pública. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes dos, cada uno, miembros distinguidísimos de Acción Nacional y del PRD. En el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, en el caso de Guadalajara que mencionaba la diputada, las autoridades son panistas. Tú como representante del pueblo, de la gente que te eligió, ¿no has hablado con estas autoridades que están fallando? Evidentemente están fallando. Y en tu caso, diputada, ¿no has hablado con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para también, de alguna manera, señalar esas fallas de la inseguridad que estamos viviendo en el Distrito Federal? Es decir, independientemente de que cada uno está obligado a respaldar a su partido, ya en cortito no hablan con ellos para buscar una solución y darle una respuesta a las gentes que ustedes representan. En el caso de la Ciudad de México, sí. Los diputados federales nos reunimos muy constantemente con el procurador capitalino en lo particular. Nos hemos reunido también con el jefe de Seguridad Pública, el licenciado Gers Manero, y hemos abordado mucho esta problemática. En el caso particular de la Procuraduría Capitalina, el licenciado Samuel del Villar nos insiste siempre mucho. Los delitos han venido deteniéndose en el DF, nos lo han comentado, nos han documentado estas cifras de 705 delitos que se realizaban hace un año, pues actualmente ha bajado la cifra a 643. Nos han insistido en estos datos, pero nos dicen, ayúdenos fundamentalmente a difundirlos.
Y de hecho yo creo que, lo que nosotros les contestamos muy frecuentemente también es que ellos tienen la responsabilidad de hacerlo, de generar justamente esta nueva confianza hacia las instituciones y hacia las instituciones democráticas, más aún cuando hay alternancia en el poder. Es muy importante que la gente vea las diferencias y nosotros les decimos que ellos deben difundirlas, deben dar al conocimiento de la opinión pública que esta delincuencia ha venido deteniéndose y no solo eso, sino que ha venido disminuyendo un poco, apenas perceptible este 9% del que se habla, pues es muy poquito. Y en la cantidad de delitos que tenemos en la Ciudad de México apenas se puede ver, se nota en algunos delitos y que, bueno, no hay ahí posibilidad alguna de que se falsifiquen, como es el robo de auto, se nota en el homicidio. Se nota en estos delitos porque pues, a la gente les preocupa mucho perder un auto en un momento determinado. Ha disminuido esta cifra casi en 50 autos diarios que ya no se roban. Pues es muy importante. Nosotros, Lolita, aquí que estamos ahora en tu programa, queremos expresarte, bueno, yo en lo particular como miembro del PRD, que sería muy importante también la colaboración que puedan hacer los medios de comunicación para difundir esta realidad. Los medios generan también expectativa, pero también generan una impresión de la realidad. Y cuando se exacerba el crimen, cuando se exacerba la delincuencia, fundamentalmente en la Ciudad de México, y la gente no nota que está bajando la delincuencia. Entonces es muy importante que junto con la denuncia que se hace de casos concretos, los medios de comunicación apoyen a que se diga la realidad, es decir, que sí ha disminuido, que sí se ha detenido, que sí se está consignando a la gente corrupta, que sí se está deteniendo el robo de automovilistas, el robo de transeúntes, el robo de casas, el robo de bancos. Todo esto es muy importante para que la ciudadanía también comience a tener esa confianza en nuestras instituciones. A la vez de que les exigimos, nosotros debemos también... ¿De veras ustedes les exigen a las autoridades? Como PRD, claro, y por supuesto que mantenemos esa misma preocupación y se las exigimos a las de la capital, porque tenemos no solo la confianza para hacerlo por ser del mismo partido, y se las exigimos también a la PGR y se las exigimos al presidente de la República, le exigimos responsabilidad a la Secretaría de Gobernación también para que ayuden, para que coadyuven al detenimiento de esta delincuencia en la Ciudad de México y en todo el país. Sí les exigimos, Lolita, y creemos que es un triunfo ya, es un triunfo muy chiquito, muy pequeño, apenas perceptible, que veamos que de 93 a 1997 en la Ciudad de México no disminuía, no solo no se detenía, sino no dejaba de crecer el índice delictivo. Y ahora que podemos observar que se está deteniendo, que empieza a bajar, que los secuestros ya no son perceptibles, que hubo el mes pasado un secuestro, que hubo el mes pasado 2 robos a bancos, nosotros francamente creemos que es muy importante pues que también se destaque, no solo que les exijamos, sino que también se destaque estos pequeños triunfos que están pudiendo cumplir las autoridades que nosotros mismos hemos nombrado. Evidentemente siempre es importante a través de los medios de comunicación para mantener una credibilidad, hablar de lo bueno y de lo malo de todos los gobiernos, eso es un hecho. Sin embargo, yo quiero pensar, por ejemplo, cuando nos hablaban de que nuestra macroeconomía estaba muy bien, que íbamos creciendo, pero no se veía reflejado en el bolsillo del trabajador. Es decir, aquí lo interesante es que la ciudadanía en carne propia sienta que efectivamente el problema de la inseguridad se está acabando a través de los gobiernos que tenemos hoy en día. En tu caso, ¿tú también haces reclamos a las autoridades panistas? Yo quisiera comentarte, Lolita, que a fines de 1997 y principios de 1998 tuve la oportunidad de reunirme con el secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, el licenciado Fernando Guzmán. Ellos estaban en ese momento en un proceso de reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y preparando un nuevo programa de seguridad pública estatal. Y con motivo de esos trabajos tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista y hacerle llegar propuestas específicas que pudieran ellos tomar en cuenta para integrarlas a su programa. Lo que
Me parece que ocurre, sobre todo en las ciudades fronterizas, independientemente de cuál es el partido que gobierne, porque el tema de la seguridad pública es un problema de índole social. Y me parece que en la medida en que nosotros lo partidicemos o lo politicemos, no vamos a contribuir a su solución de fondo, a su solución integral. El problema que viven las ciudades fronterizas de nuestro país, sobre todo en la frontera norte, y particularmente la ciudad de Guadalajara también, es que además de la delincuencia común, que es responsabilidad de las autoridades locales, sobre todo en las ciudades de la frontera norte, hay un problema fuerte de presencia y actuación de las bandas del crimen organizado y particularmente el narcotráfico. Así es. La responsabilidad de su combate es de la autoridad federal. Y lo que se requiere es hacer eficaz el famoso Sistema Nacional de Seguridad Pública, que implica una coordinación específica entre las autoridades municipales, las autoridades estatales y las autoridades federales. Yo recuerdo que en el gobierno de Ernesto Rufo, en Baja California, se estableció un operativo cuyo objetivo era establecer unidades de vigilancia y operación en donde participaba un elemento de la policía municipal correspondiente, un elemento de la policía judicial del Estado y un elemento de la policía judicial federal. Esos operativos tuvieron tal éxito en Tijuana y Mexicali que fueron adoptados en Ciudad Juárez. ¿Y por qué no se siguen usando? Y después, cuando se quisieron ser utilizados y copiados en otros estados, hubo intervención de funcionarios de Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores en la materia de asuntos fronterizos, que les preocupó el que se difundiera que había sido una propuesta de un gobernador panista el que estaba dando resultados al combate a la delincuencia y al crimen organizado de manera específica. Entonces, ¿por qué obstaculizar una acción que está dando resultados eficaces por el simple hecho de que fue propuesta por un gobernante de otro partido político? Entonces, creo que si no nos damos cuenta de que este es un problema que está lacerando a nuestra sociedad, porque lastima en lo más profundo a cada persona, en su integridad física o inclusive en su vida misma y por lo tanto a sus familiares, si no nos damos cuenta de que este problema afecta la estabilidad de toda sociedad, los gobernantes, los legisladores, vamos a ser corresponsables de que México pueda derivar en situaciones de verdadera inestabilidad política, como el caso al que más se recurre, que es el colombiano. Creo que México ciertamente está viviendo una situación grave de inseguridad, de criminalidad, de actuación del crimen organizado, pero aún no llegamos a situaciones tan graves como Colombia. Por lo tanto, si no actuamos con responsabilidad y con esta visión de Estado, más allá de posiciones políticas partidistas, entonces nosotros mismos vamos a acelerar esta descomposición que está viviendo nuestro país. Yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, si tú te pones a analizar las campañas que vemos todos los días en la radio y en la televisión, uno de los argumentos que manejan precisamente los candidatos es la inseguridad, ¿no? Claro. Entonces, claro, el ciudadano vota a favor de un partido o del otro porque lo convence más y cree que le va a dar resultado a los problemas que se viven cotidianamente. Desde ese punto de vista, sí se partidiza el problema de la inseguridad. En el momento en que eres autoridad, bueno, yo creo que tienes que hacer absolutamente a un lado el logotipo del partido al que perteneces para buscar el bienestar absolutamente de todos los ciudadanos, Por ¿no? supuesto, esa es la responsabilidad de todo gobernante. Claro. Actuar responsablemente para bien de la sociedad. Y el principal deber de todo gobierno es brindar seguridad a la sociedad. Y ahí es donde se mide la capacidad de un gobierno, porque es la primera función que toda autoridad debe cumplir, el brindarle seguridad y tranquilidad a los ciudadanos para que puedan desarrollar en armonía, con confianza, con tranquilidad, todas sus actividades.
Vamos a ir a una pausa, es brevísima. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde TV Azteca para todo el país y más allá de nuestras fronteras. Ya volvemos. Crimen organizado en robo a transportistas. La Corporación de Inteligencia y Seguridad Privada, CISP, señala que los delitos se han incrementado. Tal es el caso del robo a transporte. En el primer trimestre de 1999 hubo 2.100 ilícitos, 1.000 más que el año pasado. Tan solo en marzo se reportaron más de 700 asaltos, lo que hace prever para fines de diciembre un total de 8.400 delitos, con pérdidas aproximadas a los 672 millones de pesos. Crimen organizado especializado en robo a transportistas. El total de asaltos en el primer trimestre de 1999 fue de 2.100. Perfil de los grupos criminales, amplia estrategia y táctica organizativa. Delegaciones con mayor incidencia: Iztapalapa 20%, Gustavo Amadero 20%, Cuauhtémoc 15% e Iztacalco 15%. El porcentaje restante se divide entre las otras 12 delegaciones. Las zonas de mayor nivel delictivo en robo a transportistas son Central de Abastos, Guadalupe del Moral, Sector Popular, Ejército Constitucionalista, Industrial Vallejo, Escuadrón 201, Ermita Zaragoza, Santa Marta Catitla, Federal, Santa Cruz Meyagualco y Constitución de 1917. Luego de una breve pausa, continuamos en Hablemos Claro con la periodista Lolita de la Vega y uno de los temas más importantes de la agenda nacional. ¿Triunfará la delincuencia sobre la democracia? En vivo y en directo desde las instalaciones de TV Azteca. Regresamos. Cuando se trata de humor en serio, la cosa es seria. ¡Ay, teatro! Descubre el lado cómico de la realidad que te rodea. Con el enfoque inconfundible y singular de los peluches. Todos los lunes a las 11 de la noche por Azteca 7. ¡Compruébelo! Los auténticos abonos chiquitos están en Electra. Haga cuentas. Estufa IEM de 62 a solo 54 semanales. Ahorra 347 pesos. Además, 6 meses sin intereses en muchísimos artículos. Electra, su tienda de confianza. ¿Cómo han caído los precios? Solo esta semana, pantalón de mezclilla Riders by Lee al costo. En el Cali, precios por los suelos. Allá en el 88, el que puede, el que manda, el que decide, el que vota, el que quita escuelas formales, es el pueblo y el de Chimalhuacán, aquí está, con ustedes a la victoria. Un mejor futuro, vota por Durán. ¡Llegaron las ofertas al costo! Televisor Philco 20 pulgadas a solo 1,995 pesos al chas chas. Electra, su tienda de confianza. La aventura del año. Máxima acción. Bruce Willis esquiva la muerte y la destrucción. Es Duro de Matar. La venganza. Die Hard with a Vengeance. Martes, 9:30 de la noche. Azteca 7. En Hablemos Claro, su opinión es muy importante para nosotros. Le invitamos a participar llamando al teléfono 51 66 23 23 con 8 líneas. Llame, participe y denuncie. Y recuerde, Hablemos Claro. Según encuestas realizadas por diversos medios de comunicación, más del 60% de los mexicanos consideran entre sus prioridades la seguridad pública. Pero ¿qué tanto somos cómplices de la impunidad? ¿Qué tanto somos cómplices de la corrupción que existe en los sistemas de justicia? Para garantizar la justicia entre los ciudadanos fue inventado el Estado moderno. Sin justicia no hay Estado y sin Estado la nación se pierde. La seguridad pública es fruto de la justicia. Es necesaria para garantizar la vida de los
Necesitamos iniciar la reflexión. El sistema de justicia tiene responsabilidades que cumplir, pero nosotros como ciudadanos también. Muchísimas llamadas del auditorio. Juan Manuel Vargas nos está llamando de Tlalnepantla. Dice, licenciada Batres, ¿cuántos funcionarios públicos de la administración del ingeniero han sido consignados por no cumplir con sus funciones? Pues son esta cantidad, los 1.242 son funcionarios de esta administración, durante 98 consignados. El señor Leopoldo Soto dice, ¿cómo le haré para llevar detenidos a 3 agentes judiciales si ellos traen pistola y yo no? Yo he sido asaltado por agentes judiciales. Bueno, ahí precisamente es la necesidad de la denuncia. No se trata de enfrentarse a los elementos de la policía judicial, sino posteriormente presentarse ante las oficinas del Ministerio Público y presentar ahí la denuncia con los mayores elementos posibles que se tengan a su alcance para que se inicie la investigación en contra de los mismos. Y en este sentido creo que los organismos de derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, ayudan muchísimo al ciudadano para protegerse de cualquier tipo de represalias que pudiera presentar. ¿Este ciudadano que nos está llamando no podría acudir a su diputado para que también de alguna manera se le ayude? Por supuesto que nosotros podemos contribuir para facilitar la atención al ciudadano por parte de la autoridad correspondiente y de nuestra parte dar seguimiento al proceso judicial correspondiente. Evidentemente está contemplado para todos los diputados legislar, hacer leyes. No está contemplado, no es una obligación el realizar gestoría para la ciudadanía. Sin embargo, hoy en día, ¿todos están haciendo esto, diputada? Todos estamos haciendo, pues prácticamente todos. En la Cámara de Diputados a nivel federal se nos ha brindado un pequeño apoyo para que se nos facilite esta labor de gestoría, y al menos el diputado José Espina y su servidora estamos realizando esta labor en nuestros lugares de origen. Sensacional. El señor Miguel Durán está llamando del Distrito Federal. Dice, ¿por qué el Código Penal de México pareciera ser tan obsoleto y no aplican el mismo rigor que el sistema judicial norteamericano? No, el sistema judicial norteamericano no es nuestro mejor ejemplo, ¿eh? De hecho, el sistema judicial norteamericano ha venido imitando al sistema penal mexicano, que fue, bueno, desde 1810 prácticamente incorporó los derechos humanos dentro de su legislación. El sistema estadounidense hasta los años 40 de este siglo ha venido incorporándolo y ha venido sumando algunos avances en esta materia. No es nuestro mejor ejemplo. Afortunadamente tenemos otros ejemplos como el europeo, que tiene una tradición más protectora de los derechos humanos, no para los delincuentes, para toda la ciudadanía, que todos los ciudadanos tenemos esos derechos. Y parte de los derechos humanos justamente ha sido el de que se nos brinde una justicia pronta y expedita. Y México lo incorporó prácticamente desde la fundación como Estado independiente. Ramón García de Azcapotzalco, como ciudadano estoy enojado, nunca veo resultados, ya no queremos palabras, queremos hechos. Ana Contreras del Distrito Federal, felicitaciones a Lolita por su programa, siempre tiene buenas entrevistas, muchas gracias. Marcela Gutiérrez del DF, diputada, el gobierno debería empezar por darle un mayor sueldo a la policía y quitar toda la basura que hay en el gobierno. Así es, pues creo que se está intentando, se ha trabajado en algunos estados, en el caso del DF se ha trabajado mucho en eso. A nivel federal estamos insistiendo en que se limpien las policías, se creó una policía federal preventiva, vamos a ver cómo funciona esto con la idea de limpiar a los agentes. Todavía no tenemos ejemplos al respecto, pero nosotros estamos trabajando para vigilar esa limpieza de las policías. Tenemos una llamada telefónica donde nos solicitan no dar al aire el nombre. Nos están llamando de Iztacalco. Dice, felicito a Lolita, hace como un año atropellaron a una persona, personas borrachas fueron a la delegación Iztacalco, la gente que tomaba la declaración era inconsciente y nefasta y la dejaron ir. Salió primero la persona que estuvo detenida y el accidentado salió muchísimo después, no le hicieron caso, que si realmente les fueran a hacer un examen, pues no lo pasaría absolutamente ninguno. Yo quiero aclararle a nuestro auditorio que nos está sintonizando en estos momentos que todas y cada una de las llamadas telefónicas serán entregadas al finalizar este programa a los señores diputados con este compromiso de Hablemos Claro, de ser puente de comunicación entre nuestras autoridades, nuestros representantes
y ustedes, el pueblo de México. Les hago llegar de entrada esta llamada. La señora Mireya González de Martínez dice, yo no sabía que en la Cámara de Representantes había gente que se dedicara a la seguridad. Yo he sufrido de 4 asaltos entre mis hijas y yo, 1 al mes. Esto verdaderamente ya es una burla. Sí, pues ahí la misma recomendación, levante su denuncia y si es posible vaya con nosotros. Como diputados federales podemos hacer el seguimiento de la denuncia y recomendarle con qué instancias puede usted acudir de las comisiones de derechos humanos para que también den seguimiento a estas denuncias. Alberto Soriano nos está llamando del Distrito Federal y pregunta por qué el ejército no participa en contra de la delincuencia. Porque está muy clara la diferenciación entre lo que es la seguridad pública y lo que es la seguridad nacional. La seguridad nacional se enfoca a la preservación de la soberanía del país, de su independencia y de la conservación de su territorio. La seguridad pública es una actividad de orden civil relativa a la protección de los ciudadanos y a la conservación de la paz pública. Esta es, por lo tanto, una función que los ciudadanos, a través de sus gobernantes, tienen que cumplir. La función de las Fuerzas Armadas es muy distinta. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Que ante esta grave problemática que estamos padeciendo, se ve la sociedad orillada a pensar que la participación de las Fuerzas Armadas van a contribuir a esto. Y creo que no es así, porque la preparación específica que reciben las Fuerzas Armadas es muy distinta y tiene objetivos totalmente diferentes a la preparación profesional y especializada que se debe dar a las corporaciones policiales para brindarles seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Ramiro Oropesa nos está llamando de Tijuana, Baja California. Dice, la corrupción no se va a acabar mientras que existan dentro de los mandos de la policía y les pidan de 10 a 15 dólares por patrulla o por elemento. Dentro de la policía del Estado hay judiciales que están dentro del narcotráfico y los acompañan a tirar droga a los Estados Unidos. Esta es una denuncia realmente muy, muy seria. Y creo que es uno de los problemas mayores que tenemos en el país, esa infiltración dentro de las corporaciones policiales en donde mandos medios, mandos altos de las mismas, desgraciadamente se ha descubierto que están involucrados con las bandas del crimen organizado y esa complicidad que existe permite que se rompa el proceso de persecución de los delitos, de investigación, del modus operandi de las bandas y en consecuencia se distorsiona todo el proceso y el trabajo de las corporaciones para que concluya, como debiera ser, en la detención de los delincuentes y el inicio de su proceso y su reclusión. Cristina Enríquez de Chihuahua dice, ¿por qué creen ellos que antes un policía daba una imagen de confianza y de seguridad y ahora lo único que causan al ciudadano es temor e inseguridad? Pues tiene que ver con esa corrupción, se la ha ganado a pulso nuestras instituciones en realidad y nos va a costar algunos años para poder limpiarlas y poder recuperar la confianza. Pero también tiene que ver con el tipo de policías que hemos tenido. En realidad es muy recomendable, se recomienda en muchos estados nacionales ir hacia conceptos de policías comunitarias. Las policías que conocen el llamado policía de barrio es un policía conocido por la gente, por los vecinos, por lo tanto tiene mayor confianza en él. Nuestra insistencia ha sido que regresemos a ese concepto del policía de barrio para que la gente se sienta protegida en donde vive. Bueno, yo recuerdo cuando era niña inclusive que había un día específico en donde a todos los policías de crucero los llenaban de regalos por parte de la ciudadanía, ¿no? Esto ya es verdaderamente impensable. Sí, no, y la ciudadanía evaluaba también su función. Eso es muy importante. Por otro lado, yo señalaría también que me parece que las corporaciones policiales de nuestro país se han quedado muy rezagadas.